Vamos a ver la diferencia entre el síndrome de Fanconi y el síndrome de Bartter y el síndrome de Gitelman y el síndrome de aparente exceso de mineralocorticoide y el síndrome de Lido. Entonces, estos ya los vimos en el video o en los videos anteriores. Aquí va a ser un repaso para comparar las causas y los efectos, o sea, digamos, cómo se presenta el paciente y pues cuál es el efecto que tenemos. Y aquí notas que son comentarios como qué tratamiento se le va a dar al paciente o parecido a qué medicamento que esté tomando un paciente normal se va a presentar como un paciente con alguno de estos síndromes. Entonces, primero vamos a poner la nefrona. Aquí está la arteriola aferente, glomérulo, arteriola eferente. Aquí está la cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, rama gruesa, segmento grueso de la rama descendente de la CGL, segmento delgado de la rama descendente de la CGL, segmento delgado de la rama ascendente de la CGL, segmento grueso de la rama ascendente de la CGL, túbulo contorneado distal y túbulo colector. Entonces, primero está el síndrome de Fanconi. Síndrome de Fanconi tiene un defecto en el transportador en el transportador del túbulo contorneado proximal, en donde se reabsorben 2/3 de todo lo que se filtra, o sea, los transportadores que encontramos en el túbulo contorneado proximal. Aquí, un defecto aquí es síndrome de Fanconi. Un defecto en el segmento grueso de la rama ascendente de la CGL, que bloquea un transportador que reabsorbe sodio, cloro y potasio. Este es un defecto, o este es el síndrome de Bartter. Un defecto aquí, en el túbulo contorneado distal. Este va a ser el síndrome de Gitelman. Un defecto aquí, en el túbulo colector, que sea una ganancia de función de los canales que reabsorben sodio, que ahorita lo vamos a ver. Este es síndrome de Lido. Y el aparente exceso de mineralocorticoide, pues este es un defecto pues sistémico, pero en donde se presenta o en donde tiene efecto el aumento del cortisol, que ahorita vemos, es igual aquí, en el túbulo colector, aquí. Entonces aquí también se presenta el síndrome de aparente exceso de mineralocorticoide. Entonces, más o menos si ponemos la nefrona, túbulo contorneado proximal es Fanconi, defecto en el segmento grueso de la rama ascendente de la CGL es Bartter, defecto en el túbulo contorneado distal es Gitelman, defecto en el túbulo colector es Lido, y el aparente exceso de mineralocorticoide se presenta por actividad de mineralocorticoide que tiene efecto en el túbulo colector. Entonces, bueno, así están los síndromes. Ahora vamos a poner las patologías, las causas, la etiología, cómo se presenta el paciente y comentarios. Entonces, primero vamos con síndrome de Fanconi. Síndrome de Fanconi, ya vemos que es un defecto en los transportadores que reabsorben bicarbonato, que reabsorben cloro, sodio, potasio, fósforo, glucosa y un montón de cosas más como aminoácidos y ácido láctico y ácido úrico. Vamos con el defecto este fue síndrome de Fanconi. Vamos con el síndrome de Bartter. Este es un defecto en el transportador del segmento grueso de la CGL, la rama ascendente, que transporta o reabsorbe un sodio, un potasio y 2 cloros. Entonces, eso es lo que reabsorbe. Y bueno, ahorita vamos a ver los síntomas. Vamos con síndrome de Gitelman. Este es defecto en la reabsorción de sodio y cloro. Es un transportador de sodio y cloro. Ahora vamos con el síndrome de Lido. En el síndrome de Lido es una ganancia de función de los canales que reabsorben al sodio en el túbulo colector, en el túbulo colector. Aquí ya se me pasó a poner los lugares. Este es túbulo contorneado proximal, este es segmento grueso del ACGL, la rama ascendente, y este fue en el túbulo contorneado distal, este en el túbulo colector. Y el síndrome de aparente exceso de mineralocorticoide, este
su efecto va a ser en el túbulo colector, pero pues es un defecto sistémico y aquí lo que pasa es que tenemos un aumento de cortisol y este aumento de cortisol tiene efecto de un mineralocorticoide. Entonces, ahorita vemos las causas, vamos con cómo se presenta cada uno de estos. El síndrome de Fanconi se presenta pues con disminución de estas sustancias que no se pueden reabsorber. Entonces, por ejemplo, el paciente si tiene disminución de la reabsorción del bicarbonato va a tener acidosis metabólica, va a tener hipofosfatemia y por tanto va a tener osteopenia, como ya lo vimos en el video del síndrome de Fanconi. Vamos con el síndrome de Bartter. Si no se reabsorbe sodio, ni potasio, ni hidrógeno, ni cloro, el paciente va a tener hiponatremia. Y en respuesta a la hiponatremia vimos que se activaba el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y recordemos que la aldosterona promueve la secreción y por tanto la excreción de potasio y de una hidrogenión. Entonces, si tenemos secreción de potasio a la luz tubular, el paciente tiene hipocalemia. Y si tiene secreción de las hidrogeniones hacia la luz tubular, el paciente va a tener alcalosis metabólica. Y si el paciente no reabsorbe potasio en este transportador, en el segmento grueso de la rama ascendente de la C de Henle, recordemos que de manera indirecta ahí también se reabsorbía magnesio y calcio. Si no tenemos reabsorción de potasio, entonces no se va a reabsorber ni el calcio ni el magnesio. Entonces el paciente va a tener hipomagnesemia y también va a tener hipocalcemia. Ahora recordemos que siempre que tengamos disminución del magnesio, esto puede terminar en una arritmia que se llama la arritmia de torsades de Pons, que es un aumento del QT largo. Bueno, el QT, el intervalo QT está alargado. Entonces, si vemos el electrocardiograma, aquí está la P, QRS, T. El intervalo QT va a estar alargado en un paciente que venga con disminución de la concentración de magnesio. Vamos con el síndrome de Gitelman. Entonces, aquí, si no reabsorbemos sodio y no reabsorbemos cloro, el paciente va a tener hiponatremia. Y ahora en respuesta a la hiponatremia vamos a tener otra vez activación del sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Entonces el paciente va a tener hipocalemia. Y como vimos, teníamos reabsorción, un aumento de la reabsorción de calcio si tenemos disminución de la reabsorción de sodio. Entonces eso está en el otro video, pero si tenemos menos reabsorción de sodio, esto promovía la reabsorción de calcio. Entonces vamos a tener más calcio en la sangre, o sea, vamos a tener hipercalcemia y por tanto menos calcio en el túbulo, en la nefrona. Entonces menos calcio se va a excretar, entonces vamos a tener hipocalcemia. Ahora vamos con el síndrome de Liddle. Aquí tenemos una ganancia de función del túbulo colector en el transportador o en el canal que reabsorbe sodio. Si reabsorbemos más sodio, entonces esto promueve la secreción de potasio y de hidrogeniones hacia la luz tubular, como ya vimos en este video. Entonces el paciente tiene hipernatremia porque está reabsorbiendo mucho sodio. Y si se reabsorbe mucho sodio, entonces no se va a secretar la hidrogenión, entonces se va a secretar la hidrogenión y el potasio. Entonces, digamos, aquí está la célula, aquí está la luz tubular y aquí está la sangre. Si tenemos reabsorción de sodio, la reabsorción de sodio, como ya vimos, promueve la secreción de potasio o la secreción de hidrogeniones. Entonces el paciente al reabsorber mucho sodio está tirando potasio y está tirando hidrogeniones, o sea, les está echando la luz tubular. Entonces el paciente va a tener hipocalemia y va a tener, si tiene disminución de las hidrogeniones en la sangre, va a tener alcalosis metabólica y la aldosterona pues va a estar baja, porque aunque lo que tenemos es un efecto como el de la aldosterona, porque lo que la aldosterona hace es reabsorber sodio y que se secrete potasio o hidrogeniones. Aquí ese es el efecto que estamos teniendo porque tenemos una ganancia de función de este canal. Este canal tiene mucha actividad y hace que se reabsorba más sodio en este paciente. Pero si reabsorbemos mucho sodio, recordemos que esto inactiva o inhibe al sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Si el tener disminución de sodio activa al sistema de renina-angiotensina-aldosterona, entonces el tener un aumento de sodio pues inactiva al sistema de renina-angiotensina-aldosterona.
Entonces tenemos disminución de la aldosterona. Ahora vamos con el síndrome de aparente exceso de mineralocorticoide. Aquí ya vemos que el paciente va a tener aumento de cortisol, Entonces, ¿cómo se va a presentar el paciente? Esto se va a presentar con un exceso o con un efecto de mineralocorticoide. Aunque es el glucocorticoide el que hace el efecto, es un efecto de mineralocorticoide. Esto es, cualquier glucocorticoide puede tener, o bueno, tiene efecto mínimo como de mineralocorticoide. Pero si tenemos muchísimo cortisol, muchísimo glucocorticoide, pues este efecto ya no es tan mínimo. Entonces vamos a tener efecto de mineralocorticoide, que va a ser esto mismo. El paciente va a tener reabsorción de sodio, o sea, va a tener hipernatremia, está secretando potasio e hidrogeniones, entonces va a tener hipocalemia, va a tener alcalosis metabólica porque se están tirando las hidrogeniones, entonces menos hidrogeniones aquí en la sangre, entonces alcalosis metabólica. Y aquí el paciente tiene actividad de mineralocorticoide, pero por el cortisol. Entonces, ¿cómo va a estar el sistema de renin-angiotensina-aldosterona si tenemos mucha reabsorción de sodio por causa del aumento de cortisol? Entonces, esto va a ser una disminución de la aldosterona. Tenemos disminución de la aldosterona porque tenemos mucho sodio, pero lo que hace que se reabsorba mucho sodio es el efecto de mineralocorticoide que tiene el cortisol, el aumento de cortisol. Entonces, así es como se presenta el paciente. Ahora, causas del síndrome de Fanconi las dividimos en adquiridas y congénitas. Congénitas es, por ejemplo, la enfermedad de Wilson o la enfermedades de atesoramiento del glucógeno. Y de adquiridos, esto es, por ejemplo, por nefrotóxicos, medicamentos que sean nefrotóxicos, como es el aminoglucósido o las tetraciclinas caducadas, o ciclofosfamida. Otra causa adquirida puede ser isquemia de los riñones, o mieloma múltiple, que es una proliferación de las células plasmáticas. Causas del síndrome de Bartter, esto va a ser defecto de este transportador, defecto del transportador que reabsorbe sodio, potasio y cloro. Y esta es una enfermedad autosómica recesiva. Esto quiere decir que se necesita que el paciente tenga sus dos cromosomas mutados, el del padre y el de la madre, para presentar la enfermedad. Vamos con síndrome de Gitelman. Este igual es un defecto congénito del transportador de sodio y cloro. Igual es autosómica recesiva. Síndrome de Liddle, igual es autosómica recesiva, y es por efecto de ganancia de la actividad de este canal. Y el síndrome de aparente exceso de mineralocorticoide, este va a ser por un defecto o una disminución de la actividad de la enzima 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, que es la enzima que convierte cortisol a cortisona. Entonces ya puede ser un defecto congénito que tenga deficiencia de esta enzima, o que sea adquirido por medio de consumir un ácido, que es el ácido gliceritínico, que se encuentra en el alcohol. Y este ácido disminuye la actividad de la enzima 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. Entonces, esta es la causa del síndrome de aparente exceso de mineralocorticoide, porque si no tenemos cortisona, pues nada más nos quedamos a cortisol. Y hay un aumento de cortisol, como ya vimos en el video anterior, que es por la estimulación de la hormona adrenocorticotropina. Ahora vamos con las notas. Esto es el síndrome de Bartter. Se va a presentar igual a un paciente que venga con defecto, o bueno, que está tomando medicamentos que le bloquean este transportador. Si tenemos un defecto en este transportador, es síndrome de Bartter. Pero tenemos medicamentos diuréticos que bloquean este mismo transportador en el túbulo, en el segmento grueso de la rama ascendente de la saigene. Estos son los diuréticos de ASA. Los diuréticos de ASA, como es por ejemplo furosemida. Entonces, el paciente que venga con síndrome de Bartter se va a presentar como un paciente que esté consumiendo diuréticos de ASA de manera crónica.
paciente con síndrome de Gitelman, tiene un defecto del transportador que reabsorbe sodio y cloro. Entonces, este es el mismo transportador que es bloqueado por otro tipo de diuréticos, que son las tiazidas. Las tiazidas, como es, por ejemplo, clortalidona o hidroclorotiazida. Estos bloquean este transportador. Entonces, el paciente con síndrome de Gitelman se parece o se presenta igual que un paciente que está tomando de manera crónica las tiazidas. Ahora vamos con el síndrome de Lido. Se presenta como si el paciente tuviera hiperaldosteronismo, porque lo que tiene es un aumento de efecto del canal de sodio, o sea, reabsorbe más sodio, que eso es lo mismo que hace la aldosterona. La aldosterona promueve la reabsorción de sodio, solo que aquí la causa es una causa intrínseca del canal, no es por algún aumento de aldosterona. Entonces, se presenta igual que un paciente con hiperaldosteronismo, porque está reabsorbiendo sodio, pero este paciente no es porque tenga aumento de aldosterona, sino porque está reabsorbiendo sodio nada más por estimulación de este canal. Entonces, el paciente va a tener efecto de mineralocorticoide, o sea, se presenta como hiperaldosteronismo, pero con disminución de la concentración de aldosterona. La aldosterona aquí no va a estar promoviendo que se reabsorba más sodio, si ya de por sí por el defecto se está reabsorbiendo sodio. Ahora vamos con el síndrome de aparente exceso de mineralocorticoide. Aquí notas, esto es los glucocorticoides. Los glucocorticoides tienen efecto, o bueno, tienen mínimo efecto de mineralocorticoide. Aquí, como tenemos un aumento masivo de cortisol, pues este cortisol va a tener efecto mínimo de mineralocorticoide, un cortisol. Pero como tenemos tantos, pues el efecto ya no es tan mínimo. Entonces, igual se presenta que un paciente que tenga hiperaldosteronismo, pero igual con disminución de la aldosterona. Ahora, tratamiento para pacientes con síndrome de Lido. Si tiene mucho efecto de mineralocorticoide, lo que le vamos a dar es un diurético que bloquea este canal, que impide la reabsorción de sodio. Este diurético es los diuréticos ahorradores de potasio, diuréticos ahorradores de potasio, como es por ejemplo espironolactona o amilorida. Generalmente para síndrome de Lido se da amilorida. Ahora vamos con el síndrome de aparente exceso de mineralocorticoide. Aquí igual el paciente, como tiene mucho efecto de mineralocorticoide, pues le vamos a dar un diurético ahorrador de potasio que nos bloquee el canal por donde se está reabsorbiendo el sodio en el túbulo colector. Entonces, aquí se le da generalmente espironolactona y también se le va a dar un glucocorticoide, específicamente cortisona, que es el glucocorticoide que lo tiene. Si tiene cortisona, ya no vamos a tener estimulación por medio de la ACTH, de la hormona ACTH, para que la zona fasciculata produzca el cortisol, que es lo que empezó todo esto. Bueno, eso está en otro video, cómo funciona, cómo es que tenemos aumento de cortisol, cómo es que la ACTH aumenta el cortisol en la zona fasciculata, y pues la compensación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y la compensación del eje hipotálamo-hipófisis-gónada. Eso está en estos videos. Entonces, síndrome de Fanconi es un defecto en el túbulo contornado proximal. Síndrome de Bartter es un defecto en el segmento grueso de la rama ascendente de la asa de Henle. Síndrome de Gitelman es un defecto en el túbulo contornado distal. Síndrome de Lido y síndrome de aparente exceso de mineralocorticoide. Su efecto es en el túbulo contornado distal, en el túbulo colector. Ahora, aquí nos acordamos con todos van en orden alfabético y en orden de la nefrona, salvo síndrome de Fanconi. Este síndrome de Fanconi pues empieza con F y afecta el túbulo contornado proximal, como ya vimos en la nefrona. Luego síndrome de Bartter, que empieza con B. Este es un defecto en el segmento grueso de la rama ascendente de la asa de Henle. Después de la rama ascendente de la asa de Henle, ¿qué sigue? Sigue el túbulo contornado distal. Después de la B, aquí tenemos una G. Entonces, síndrome de Gitelman es un defecto en el túbulo contornado distal. Y después de la G, pues tenemos la L. O sea, estas van en orden alfabético. Y después del túbulo contornado distal, tenemos el túbulo colector. Entonces, a partir de aquí, a partir del síndrome de Bartter, el efecto en la nefrona
va de acuerdo al orden alfabético de estos síndromes. B, con el túbulo contornado, con el segmento grueso de la rama ascendente de la CGN. G, con el túbulo contornado distal. L, y el síndrome de aparente exceso de mineralocorticoide en el túbulo colector. Ya vemos las causas. Los síndromes, estos son autosómicos recesivos. Este es por un aumento de cortisol, porque tenemos defecto de la enzima 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa. Síndrome de Bartter se presenta como paciente que está tomando de manera crónica furosemida. Síndrome de Gitelman se presenta como paciente que está tomando diuréticos tiazidas de manera crónica. Síndrome de Lido se presenta como hiperaldosteronismo, pero con disminución de aldosterona, igual que el síndrome de aparente exceso de mineralocorticoide. Tratamiento para síndrome de Lido es amilorida. Tratamiento para síndrome de aparente exceso de mineralocorticoide es espironolactona o un glucocorticoide, específicamente cortisona. Ahora, todos se presentan, todos los síndromes de Bartter, Gitelman y Lido y el síndrome de aparente exceso de mineralocorticoide tienen acalosis metabólica, hipocalemia, aquí, hipocalemia, acalosis metabólica que no lo puse, acalosis metabólica porque se excreta un hidrógeno, aquí, hipocalemia, acalosis metabólica, hipocalemia, acalosis metabólica. Entonces, los cuatro tienen hipocalemia, acalosis metabólica y tienen hipernatremia y hiponatremia. Este tiene hiponatremia, este tiene hiponatremia, este tiene hipernatremia y este tiene hipernatremia. Entonces, Gitelman y Bartter tienen hipernatremia, tienen hipocalemia y tienen acalosis metabólica. Mientras que Lido y síndrome de aparente exceso de mineralocorticoide tienen hipernatremia, hipocalemia y acalosis metabólica. Ahora, la diferencia entre Bartter y Gitelman es que en Bartter tenemos menos calcio en la sangre, tenemos hipocalcemia, mientras que en Gitelman tenemos hipercalcemia y tenemos hipocalciuria. Nos vemos en el siguiente video.